Sin duda alguna, el planeta Tierra es un lugar que nunca deja de impresionarnos, ya que posee diversas cosas que la mayoría de gente ni se ha podido imaginar. Y es por eso que hoy traemos esta información para ti. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos 10 fenómenos naturales más extraños. Antes que nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más que decir, comencemos. Número 10. Racetrack. ¿Cómo no iban a pensar cosas raras en un lugar llamado Death Valley, el Valle de la Muerte? Lo más notable ocurre en el remoto norte del valle, donde unas grandes piedras planas, algunas de hasta 180 kilogramos, han corrido por la tierra dejando tras de sí surcos en la seca y resquebrajada cuenca de un lago. Nadie ha visto jamás moverse ninguna, y la mejor explicación científica es que se han desplazado cuando la cuenca está resbaladiza a causa de la lluvia o la escarcha. Número 9. Los valles secos de la Antártida. Otro de los fenómenos naturales antárticos más asombrosos es el de los valles secos, lugares realmente extraordinarios. Se trata de enormes espacios desiertos de más de 3.000 kilómetros cuadrados, en los que no hay rastro de nieve ni hielo. Dentro de sus rocas viven algas, bacterias y hongos, algunos de hasta 200.000 años, pero hay más fenómenos curiosos. El río Onyx fluye tierra adentro desde la costa, y hay un lago al pie del glaciar, el Vanda, a 25 grados Celsius. También está el lago Don Juan, de solo 10 centímetros de profundidad, que acoge el agua más salada del planeta, 14 veces más salada que la del océano. De hecho, es tan salino que nunca se hiela, ni siquiera a menos 55 grados Celsius. Número 8. El lago de Brea. Este burbujeante lago de Trinidad es una de las mayores curiosidades del país. A simple vista es como una pista de tenis de tierra cubierta por una piel de elefante arrugada. En realidad, es un depósito natural de asfalto de 40 hectáreas y una profundidad máxima de 90 metros, en el que el asfalto caliente se regenera continuamente, alimentado por una falla subterránea. Solo hay otros 2 lagos similares en el mundo, pero este es mucho mayor, produciendo 300 toneladas de betún natural al día. Los observadores de aves lo valoran especialmente por las especies que atrae. El lago está a 22 kilómetros al suroeste de San Fernando, cerca de la ciudad de La Brea. Número 7. El glaciar de Lambert. Es el mayor glaciar del mundo, con 400 kilómetros de longitud por 200 kilómetros de ancho en el punto en el que alcanza la barrera de hielo de Amery, una extensión que da al mar de Lambert, además de una de las vistas más raras y hermosas que ofrece la naturaleza: icebergs de color verde botella, debido al elevado contenido de materia orgánica en su interior. No es fácil llegar a esta zona tan aislada de la Antártida. Solo hay 1 o 2 barcos turísticos al año que llegan hasta aquí, y es un viaje largo y caro. Número 6. El relámpago del Catatumbo. Dando un largo salto de la Antártida al trópico, encontramos el extraño fenómeno del relámpago del Catatumbo, una fantasmagórica y silenciosa tormenta eléctrica de fuertes relámpagos sin truenos en la cuenca del lago de Maracaibo, en Venezuela, en la desembocadura del río Catatumbo. La tormenta puede ser tan intensa, entre 150 y 200 relámpagos por minuto, especialmente la zona sur y central del lago, que puede leerse de noche con la luz que irradia, y se dice que es el mayor regenerador individual de la capa de ozono del mundo. De las varias hipótesis que existen, la más aceptada es que los vientos fríos que descienden de los Andes chocan con el aire cálido y húmedo que se evapora del lago, lo que produce la ionización de las partículas del aire. Las descargas se producen unas 150 noches cada año, sobre todo en las épocas más húmedas. Número 5. Lluvia de peces en Yoro.
Cada mes de junio o julio, la pequeña ciudad de Yoro se cubre con densas y oscuras nubes de tormenta que descargan un tremendo aguacero, tras el cual las calles aparecen cubiertas por miles de peces plateados que coletean en los charcos. Se dice que el extraño fenómeno es de origen divino y que se remonta al siglo XIX, cuando un misionero español pidió un milagro para alimentar a la población. La ciencia tiene explicaciones más lógicas, pero ninguna definitiva que aclare el misterio. Los peces son de agua dulce, siempre se los encuentra vivos, y según los pobladores, no son del tipo de peces que se encuentra en áreas cercanas. El caso es que este ilógico fenómeno es el origen de una fiesta, el Festival de la Lluvia de Peces, con desfiles, música y montones de pescadito frito. Número 4. Nubes Morning Glory. Para poder contemplar esta maravilla meteorológica que se adentra en el Golfo de Carpentaria, al norte de Australia, hay que madrugar. La nube Morning Glory es una formación tubular o una serie de nubes que puede alcanzar hasta 1000 kilómetros de extensión y se desplaza en forma de rollo al amanecer, movilizando a su paso grandes crestas de aire, ideales para volar sin motor o en parapente. Desde 1989, esta nube ha desplazado alas delta a más de 700 kilómetros y hasta 6 horas. Este fenómeno se produce normalmente entre septiembre y finales de octubre. Burketown, al norte de Queensland, es un buen lugar para contemplarlo. Se trata de un aislado pueblo de menos de 200 habitantes en pleno territorio de Cocodrilo Dundee, en las remotas tierras de este estado australiano. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Número 3. La marea roja de Navidad. Durante la mayor parte del año, los cangrejos rojos de la isla de Navidad apenas se dejan ver. Viven en lugares sombríos de los bosques que cubren buena parte de la meseta de la isla. De repente, al comienzo de la estación de lluvias, hacia octubre o noviembre, surgen más de 100 millones de enormes cangrejos rojos que abandonan el bosque a toda velocidad, descienden por los acantilados y cruzan las carreteras. Todo esto lo hacen para que las hembras puedan desovar en el Océano Índico, precisamente durante las mareas altas del último trimestre lunar. Todo un espectáculo y una excusa como otra cualquiera para viajar a uno de los rincones menos conocidos del planeta, la Isla de Navidad. Es un territorio australiano en el Océano Índico, a 2.360 kilómetros al noreste de Perth, poblada por unas 1.500 personas. Número 2. El macareo de la Pororoca. Los surfistas conocen bien este rincón del mundo, en la desembocadura del Amazonas, donde cada mes de marzo, en São Domingos do Camping, Brasil, se celebra el Campeonato Nacional de Surf de la Pororoca. Y es que aquí se produce, con la luna adecuada, un fenómeno natural asombroso. La marea atlántica sube y sobrepasa el caudaloso río. Es la marejada más larga de la que se tiene noticia y todo un espectáculo. Al alba se oye el aullar de los monos y un bramido precede a la ola de hasta 4 metros que remonta el río y arrastra consigo todo tipo de residuos costeros y a algún surfista audaz. El récord de surf hasta hoy es de 12,5 kilómetros y 37 minutos. Número 1. Eclipse total en Cairns. No es fácil vivir un eclipse total de sol, uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. Los eclipses solares acontecen un par de veces cada año, pero el eclipse total solo se puede ver desde muy pocos lugares de la Tierra. El 12 y el 14 de noviembre del 2012 se produjo uno de estos fenómenos y uno de los mejores lugares para contemplarlo de forma completa fue Cairns, en el extremo noreste de Queensland. Cairns es además un popular centro turístico para visitar la Gran Barrera de Coral, a menos de 1 hora en barco.
pero lo que importa precisar es este fenómeno natural de proporciones épicas y raras. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero haberte enseñado algo nuevo. Si el video te gustó, por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Y no olvides dejar tu like.